Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Tania López Marrero, yo soy profesora del Departamento de Ciencias Sociales y soy investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Y la actividad de hoy pues la estamos llevando a cabo en colaboración con varias personas, pero también como parte del curso de Sociología Ambiental, un curso que dicto este semestre. Pues este año se conmemoran 30 años del logro de una lucha ambiental en contra de la ubicación de una planta de carbón, una planta que fue propuesta por la compañía Goyentrix a finales de la década de los 80, con el aval del gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se ubicaría en el barrio Algarrobo de Mayagüez. Para hablar sobre este caso y del tema de luchas ambientales, de energía, de organización comunitaria de manera más amplia, contamos con la participación de la doctora Julia Silvina Mignusi Sánchez, quien es profesora jubilada del recinto universitario de Mayagüez, microbióloga y fitopatóloga de profesión. Se convirtió en líder y portavoz comunitaria en la lucha contra el establecimiento de la planta de carbón. Es miembro y una de las fundadoras de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, una organización fundada en noviembre de 1989 a raíz de este caso. Hoy día, Mayagüezanos sigue alertando sobre el deterioro ambiental y aboga por la justicia, la calidad de vida y la salud, tanto humana como del medio ambiente. También contamos con el señor Jorge Fernández Porto, botánico de formación y estudió aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Actualmente es asesor de la Cámara de Representantes en temas ambientales, incluyendo temas de cambio climático. Participó activamente en el proceso de descontaminación y limpieza de Vieques y ha trabajado en diferentes comisiones, como por ejemplo la Comisión de Recursos de Agua del Departamento de Recursos Naturales. En su momento, cuando se dio esta lucha, era organizador comunitario de la organización Misión Industrial de Puerto Rico, y junto con mayagüezanos y algunas de las personas que están aquí trabajaron en contra de esa ubicación. Antes de comenzar, quiero reconocer y agradecer el apoyo y el auspicio del programa SIGRAN de Puerto Rico, del Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada, conocido como COEMIS, y a la Asociación Estudiantil Conciencia Ciudadana RUM, quienes también pues, auspiciaron la actividad. Agradezco también, no está aquí porque tengo un compromiso, al estudiante Albert Cruz Toro por el diseño del afiche de la actividad. Está por aquí, fue el que recibieron. Y si se preguntan el arte del afiche, el afiche tiene un vaso con agua y un carbón adentro. Bueno, pues esa, como quizás después compartan los conferenciantes, esa era una de las técnicas, de las estrategias de una de las personas que apoyaba la ubicación de la planta de carbón, y cada vez que iba a dar conferencias sobre la planta, pues echaba un carbón en el agua y se la tomaba para transmitir el mensaje de que el carbón no hacía daño. El portavoz de Goyentrix, sí, muy cercano a este recinto también. Por último, pero no menos importante, quiero también reconocer, permito no sé los nombres de todos, pero Mariana Benedetti está por aquí, el doctor Martínez Cruzado, que también fueron miembros y son miembros, Carlos de la Noy, miembros de Mayagüezanos y quienes también pues, estuvieron muy involucrados en esa lucha ambiental. Así que les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. También quiero reconocer por ahí la presencia de Nancy Villanueva. Nancy fue mi profesora ya un par de años atrás, cuando yo estudiaba en el recinto universitario de Río Piedras, y tomé una clase de población y ambiente. Yo creo que Nancy fue una de las personas que pues, me influyó en el estudio ambiental.
Y al día de hoy pues seguimos siendo muy buenas amigas y colegas, así que también le doy la bienvenida. Sin más, pues dejo entonces a la doctora Julia Mignus y luego al señor Jorge Fernández Porto, y entonces después pues tenemos una conversación con la audiencia. Bueno, yo lo veo casi como una celebración, por varias razones. Pero antes que nada quiero dar un agradecimiento sincero a la profesora Tania López. Me gustaría que al final ella le explicara toda la labor intensa que ha hecho con sus estudiantes para digitalizar todos aquellos documentos que se generaron por esos 3 años y medio. Muchos se hubieran perdido. Muchos de los miembros de Mayagüez Salos por el Ambiente tenían en sus casas archivos y cajas de materiales, y eso se le hizo llegar a la profesora, y quienes tenían se empezaron a pasarle la voz para que le llegaran. Así que el agradecimiento no solamente por esa gestión importante, porque las historias necesitan estar documentadas porque pueden servir después de tal vez inspiración y de datos para los grupos que nos siguen, a los jóvenes que nos siguen. Y le agradezco inmensamente el que haya convocado a que viniéramos a contar esa historia, aunque fuera algo breve, porque la historia es larga, los cuentos son muchos. Y la otra razón por qué le agradezco es porque eso logró que existen personas que hacía años no nos encontrábamos, no nos veíamos. Y acabo de conocer jóvenes que me dijeron que cuando eran niños o adolescentes estaban conscientes del asunto de la planta de carbón, iban con sus familias a marchar también. Así que ha sido unos hallazgos maravillosos, pero yo sí le quiero dejar saber, especialmente a los más jóvenes, que nosotros nos programamos para estudiar en áreas de interés, nos vamos a hacer estudios en diferentes lugares, aprendemos muchas cosas a lo largo del camino, planificamos un trabajo que queremos tener, trabajamos, y de momento aparece en nuestra vida algo de lo que no planificamos. Y de momento nos encontramos con una situación donde nos damos cuenta de que eso que acaba de presentarse hay que atenderlo. Hay una convicción interna de que esto hay que atenderlo. Y esa convicción tal vez esté ayudada de alguna manera porque eso que uno estudió y trabajó le dio la base para reconocer un problema que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, ¿verdad? Pues le voy a contar brevemente cómo yo me entero de que querían poner una planta de carbón aquí en Mayagüez. Yo en aquel entonces vivía en el sector Las Caicias del barrio Algarrobo, una montaña que tiene una vista a la bahía. El vecindario es mixto, hay mucha gente humilde, buena, familias que unos se van y otros llegan de la misma familia, y en ese lugar yo aprendí muchísimo con esa comunidad. Pero una cosa que me ocurrió es que de momento estoy mirando por la ventana de la cocina, porque uno hace muchas cosas, inclusive cocinar, ¿saben? Me encanta cocinar. Y entonces estaba ya preparando para la cena, abrí la ventana y cuando me asomo veo una gente que estaban tomando unas medidas en los patios de atrás, que estaban sin construcción. Entonces le digo a mi hijo, que era adolescente en ese momento, digo, mira a ver qué están haciendo esas personas, pregúntale si es que van a hacer una construcción, una casa o algo. Pues entonces mi hijo fue a ver qué era lo que pasaba. Y se llama a mí y me dicen que no nos preocupemos, que van a poner una planta de carbón allá abajo en la bahía. En la cocina también había llegado mi esposo, Paul Hepperly, que él había, igual que yo, estudiado fitopatología en la Universidad de Illinois. Y los dos habíamos tomado cursos donde se estudiaba el impacto de la contaminación, de los impactos de las actividades industriales, de los quehaceres que hacían diferentes compañías, cómo eso impactaba la salud de las plantas, de los cultivos, y cómo epidemias que se formaban causadas por hongos o virus o bacterias a veces tenían un componente donde estuvieron bajo un estrés, en algunos de los casos, y el estrés podía ser de contaminación. Entonces, otro evento que me hizo a mí reconocer eso, esa situación no era buena, es que uno de los profesores nos llevó, eso era en la Universidad de Illinois, que nos llevó a Indiana a visitar unas áreas que quería que viéramos los diferentes problemas que habían de enfermedades en los cultivos. Y pasamos por un área baldía que no crecía ni una hierba, bien extensa. Entonces yo le pregunto, doctor Booker, ¿qué pasó en ese terreno? Y dice, es que eso son minas abiertas que ya no existen,
donde se extraía el carbón. Entonces nos dimos cuenta del impacto que hay de extraer a minas a cielo abierto el carbón y el impacto que tiene, y no crecía nada. Eso nos motivó a que en la clase que teníamos de impacto a los bosques, le pedimos a los bosques que estábamos estudiando, pues también le diéramos énfasis a conocer más sobre el impacto que tenía el carbón y otros contaminantes industriales en la salud de las plantas. Así que esa información andaba con nosotros. En aquel momento la atendimos, ¿verdad?, para el curso. Pero cuando llega a mi cocina esa noticia de mi hijo, mami, que no se preocupen que eso es una planta de carbón que van a poner en la bahía. Mi esposo y yo nos miramos, conociendo esa información, y casi al unísono dijimos, esto hay que atenderlo, esto no puede permitirse. Fue como si fuera una revelación de que había que hacer algo, ¿verdad? Y de allí partimos a visitar a los vecinos de baja escolaridad, muy humildes, que no cuestionan al sistema de gobierno ni nada de lo que pasa, pues no sabían de qué yo estaba hablando, ¿verdad? Y pues miren, eso nos puede afectar a todos, pero eso puede llegar a nivel regional, lo que puedan. Pero empezamos a hablar con los vecinos hasta que nosotros teníamos la costumbre de ir a almorzar a un restaurante, una cafetería-restaurante familiar en el área de Mayagüez. Salimos del colegio de dar una clase, íbamos a almorzar, íbamos a dar las otras clases, hacer investigaciones en nuestros laboratorios con nuestros estudiantes graduados. Y entonces había una fila bien grande ese día. Habiendo esa fila allí, yo me miro para atrás y le digo, miren, ¿alguien conoce, alguien se ha enterado de que quieren poner una planta de carbón aquí en Mayagüez? Y dice, no hemos oído, que puede ser que entonces alguien, como 6 personas detrás de mí, dice, ¿me puedo sentar con usted porque me gustaría saber sobre eso? Jorge Fernández Porto. Mírenlo aquí, ese fue. Él estaba en ese momento, él le va a contar esas historias de organizador comunitario para un problema que había en la zona libre. Y yo no le voy a contar nada de eso, pero él le va a contar en un momento brevemente sobre eso. Pero había un problema de grande contaminación, que personas caían desmayadas del impacto de los gases que se escapaban de esa zona. Y lo estaban ocultando. Así que él estaba en esa gestión. Pues entonces empezamos a pasar la voz. Hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta que teníamos que empezar a convocar. Y de momento, según la gente se enteraba, iban llegando, iban preguntando, y nos empezamos a reunir. Y la unión de la cervecería india, esa unión nos prestó su local. Pero también íbamos a los centros comunitarios, donde no solamente nos reuníamos, sino que hacíamos tarea allí de hacer los cartelones, los cruzacalles, los diferentes materiales educativos. Estamos hablando del año casi, porque eso fue 1989, noviembre, que comenzamos con esa información, y duró hasta el año 92, cuando ya entonces logramos que no se estableciera. Pero en ese camino de esos 3 años y medio que estuvimos laborando, fuimos construyendo en el camino qué hacer. No sabíamos, no teníamos esa experiencia. Recuerden que los que estamos en la Universidad de Investigación en Ciencias nos tendemos a tener una burbuja encerrada en los laboratorios y en las oficinas, ¿verdad? Y entonces para mí fue un crecimiento enorme yo salir de esa cueva, ¿verdad?, donde uno se aísla, hacer los trabajos que hay que hacer para cumplir con su trabajo, pero que uno no conoce la comunidad. Y empezamos a visitar los centros comunitarios. Y eso lo aprendimos con Misión Industrial, que hay que visitar diferentes centros comunitarios, convocar a la gente de esos vecindarios para nosotros poderles explicar lo que está pasando y cómo les puede impactar. Así que como había muchos educadores en el grupo, pues había siempre un componente de educar de los temas. Y la gente que estaba participando empezó a buscar desde sus diferentes especialidades cómo afectarían a esto y a lo otro. La creatividad que se dio en ese momento, yo todavía cuando veo todas las cosas que se hicieron, me he sorprendido cada vez más. El ingenio del puertorriqueño es único, ¿saben? Nosotros somos potentes en muchas cosas, incluyendo esa. Y el ingenio de cómo crear, cómo comunicar. Recuerden, no había celulares. No teníamos internet. Después fue que llegó, acá cuando estamos terminando las gestiones. Tenemos una computadora en mi casa porque hacíamos los trabajos para la universidad y había llegado una fotocopiadora. Y entonces
Nos reunimos un grupo por la noche en mi casa, después que todo el mundo salía de sus trabajos, cenamos y nos sentamos a preparar el comunicado de lo que queríamos que se supiera. Cuando hacíamos ese comunicado por la mañana, un gran amigo que está aquí, Wilber Ayala, ¿por dónde está Wilber Ayala? Yo creo que míralo allá, con la gorrita puesta. Buenos días a todos. Pues él me enviaba a un señor por la mañana, a las 6 de la mañana a casa, para que recogiera el comunicado que habíamos preparado. Y él me había dicho que me iba a enviar al compay. Yo nunca supe el nombre de él hasta el otro día. Yo recientemente estoy aprendiendo muchas cosas que pasaron en aquella época que yo no me daba cuenta porque estaba concentrado en lo que me tocaba a mí hacer. Y entonces el compay llegaba y él como que no casi levantaba la mirada, muy tímido, y recogía así, tiraba la mano y recogía y se iba en su carrito y lo llevaba a una persona al pueblo que lo iba a fotocopiar. Después él lo esperaba y se iba al cuartel de la policía, porque en aquella época había muchos reporteros asignados al área. Ya eso no existe, eso ya no existe. Entonces los reporteros iban siempre al cuartel a ver las incidencias de la policía. Y al saber eso, pues alguien se inventó de que lleváramos allí, que se llevara eso allí y se pusiera en los apartados de los mismos reporteros que iban a recoger, y así el comunicado. De momento estábamos al mediodía almorzando, los reporteros estaban afuera esperando que cerráramos después del almuerzo a tomarnos un sonido, como decían yo, vamos a tomarnos un sonido de ese comunicado que ustedes enviaron. Y de momento aparecían las cámaras por si había alguna controversia y nos tomaban una entrevista, y de momento estábamos a las 5 de la tarde en unas noticias. Y la gente decía, pero doña Julia, pues yo la vi usted hoy en el recinto, ¿cómo usted hizo? Digo, bueno, después te cuento. Pero la cosa era que había una gestión casi diaria, intensa. Yo creo que esa era parte de mi asignatura diaria, era parte del programa. Así que esa mecánica empezó entonces a bifurcarse y a aparecer los creativos que empezaron a hacer los bumper stickers. Esas pegatinas que se ponían a los carros que decían no al carro. Y esos carros que se mueven por toda la isla, eso es importante, porque de alguna manera eso empieza a llamar la atención. Y esa sigue siendo una buena estrategia. Aparte de que tengamos el sistema digital disponible, eso sigue siendo muy buena estrategia. Y nuestra consigna era no al carbón en ningún sitio en Puerto Rico. Que si era malo para Mayagüez y para la región oeste, porque era de impacto a la región oeste, era también malo para otro sector del país. Lo otro que ocurrió es que nosotros estábamos inocentes y ajenos de las consecuencias que tenía nosotros estar haciendo ese trabajo comunitario. Hubo personas que perdieron su trabajo. Hubo personas como Tony Figueroa, que está aquí, un comunicador, que él recibió presiones para que sus programas de radio, los clientes que hacían anuncios se les fueran. Aquí hubo dos casos en Mayagüez de dos personas científicas que recibieron directamente el impacto de perder su trabajo. Pero sabíamos que personas en el Departamento de Recursos Naturales que vieron que estaban participando con las comunidades también fueron o reubicados o perdieron sus trabajos. Para mí era como una revelación prácticamente eso que se estaba dando, porque yo pensaba que eso ocurría en otros países lejanos y que lo que los libros escribían a lo mejor eran historias que se inventaban, ¿verdad? Pero el que ya yo lo estuviera viendo ocurriendo con nosotros fue una de ellas se publicó ampliamente en los periódicos, de un profesor de geología que ya les cuento de lo que trata. Otra, hoy yo se las voy a contar, de eso no se quiso hablar en aquel entonces. Y le voy a decir por qué no quisimos hablar de eso. La primera fue el geólogo William McCann. William McCann, una persona conocedora de toda la actividad de las fallas sísmicas en la isla, conocedora de dónde están y cuáles están activas o no. Pues nosotros no habíamos hecho, alguien del grupo había hecho unas declaraciones de que eso, había una falla sísmica en Punta Algarrobo donde querían poner la planta y que por lo tanto eso no era buena idea poner la planta allí, ¿verdad? Para los que no conocen Punta Algarrobo, si ustedes van a las villas centroamericanas y miran hacia la costa, van a ver un terreno abierto, que eso pertenece a Prisco, del gobierno. Ese terreno allí era que querían poner, eso es Punta Algarrobo, allí en el área del Maní, frente a la bahía de Mayagüez.
Pues entonces, ¿qué pasa? Los periodistas, cuando se enteran de que los ambientalistas estaban diciendo eso, van y identifican dónde está el doctor William McCann y lo entrevistan. Y dice, doctor William McCann, ¿es cierto eso, lo que dicen los ambientalistas? Déjenme decirle que yo en aquella época me enteré que yo era ambientalista. Yo no sabía que lo que yo hacía era ser un ambientalista. Esos son nombres que activista también, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Entonces, doctor William McCann dice, miren, en ningún lugar que haya una falla sísmica activa se pueden poner facilidades críticas de agua, de luz, de lo que sea. Nosotros no podemos de ninguna manera permitir ninguna instalación que signifique que eso va a empeorar la calidad y la salud de vida de la gente y que no va a poder tener los servicios. Eso que se publicó y se copió por las prensas y artículos sobre eso, le costó el trabajo aquí. Lo botaron de su trabajo. Él eventualmente hizo una demanda en el gobierno federal contra el director del departamento, contra el rector de aquella época, contra la gente de los trenes eléctricos que impulsaban el proyecto. Ganó, le tomó como casi 5 años esa gestión. Él tuvo que vender su casa, mudarse a San Juan, estar cerca de su abogada, que podía postular en lo federal. Y él, cuando las cosas se le apretaron de dinero, ¿qué fue lo que hizo? Que se fue a trabajar como en un dealer de carro de un familiar para poder hacer. Así que él tuvo un sacrificio, pero él decidió que lo quería hacer. La historia es más larga que eso. La que yo nunca hablamos públicamente es la que le voy a decir ahora. Y me toca a mí directamente porque era mi esposo en aquel momento. Mi esposo trabajaba en aquel momento en la Estación Experimental Federal. Y él igual andábamos en el grupo haciendo todas las gestiones. Cuando aquí había unas vistas que fueron las más calientes, las más concurridas, aquí en Mayagüez, de la Junta Ambiental, pues 1 o 2 días antes, él me llama de su trabajo y dice, Julia, me acaban de decir que el programa en que yo trabajo todo es eliminado, por lo tanto ya he perdido mi trabajo. Digo, pero ¿cómo va a ser? Si acaban de hacer publicaciones en el mismo Departamento de Agricultura Federal como un científico distinguido y te han dado un reconocimiento, ¿cómo va a ser eso? Pues se llevaron de frente a otra gente que no está más activo con nosotros, además de él, que perdieron su trabajo. Pero entonces él había estado preparando la ponencia que iba a dar en las vistas de la Junta de Calidad Ambiental. Cuando llegó a casa, después de esa noticia, él cambió todo lo que iba a decir. Tanto él como William McCann recibieron una ovación en las vistas públicas. Pues la gente reconoció que personas extranjeras, ya que no habían nacido en esta tierra, estaban ayudando a defender la salud y la vida de la gente de aquí. Lo interesante es que Paul Hepperly y yo decidimos que no íbamos a anunciar eso, que nunca nadie lo iba a saber en ese momento porque iba a hacer que la gente iba a coger miedo y no iban a seguir participando. Así que hubo unos costos que no nos sabíamos que iba a ocurrir. Eso tuvo sus impactos y hay muchas otras historias de las que podemos hablar, pero nos quedan como 1 minuto, ¿verdad? 30 segundos. Bueno, pues lo que sí quería decirles es que habiendo un material digitalizado donde puede estudiar las noticias y los detalles, los invito a que se enteren de muchas más cosas que están ocurriendo y que ocurrieron y cómo eso tiene un impacto a lo que las organizaciones ambientalistas de hoy día están haciendo. Las organizaciones comunitarias miran esa gesta de Mayagüezanos por el Ambiente como algo que las ha inspirado. Yo tengo conmigo una bandera que dice no al carbón de esa época, que tiene 33 años, para llevárselo al grupo de Guayama, a ver si esa energía positiva de cómo nosotros logramos evitar que la planta se estableciera, logramos que ya se vaya. Eso, creatividad también de nuestra gente. Allá hay otra creatividad que de esa misma época. Y lo último que les voy a decir es que, además de invitarlo a enterarse de esa gesta, asegúrese que ustedes pertenecen y participan en diferentes situaciones comunitarias que les rodean. La mayoría de ustedes son los jóvenes de este país que van a hacer que este país funcione, y los menos jóvenes les vamos a ayudar. Así que, con esta historia de Mayagüezanos por el Ambiente, que ha traducido en tener una reserva, gracias a Luis Silva, Juan Carlos Martínez Cruzado, José Seda y otros, que lograron que se declarara reserva, Mayagüezanos por el Ambiente sigue existiendo, independientemente de lo que nos motivó fue lo de la planta de carbón. Y seguimos laborando en la reserva Boquilla. Así que agradecidísima de que estén aquí. Muchas gracias.
no guarden las manos. Aquí está un hermano que ha participado por los últimos 60 años, ha dirigido todas las luchas sindicales y obreras de Mayagüez y áreas limítrofes y ambientales también. Luis Silva, hoy retirado. Y participante también de este proceso contra la planta de carbón. Voy a tratar desde el punto de vista del organizador de comunidad, explicar lo que significó, lo que es para mí el proceso más rico que ha ocurrido en Puerto Rico de organización de comunidad, enfrentando un problema ambiental por lo menos. Yo creo que en la historia de Puerto Rico no ha habido nada similar a lo que ocurrió en Mayagüez de 1989 a 1993. Desde el punto de vista de la organización comunal sería que Julia nos encontramos allí en la cafetería y empezamos a hablar y me explica. Ella era de las pocas que sabían de la existencia de esta propuesta porque estaba en el patio de su casa. Pues esto es serio, porque esto abre una puerta. Había habido un intento previo en Aguada unos años antes, en el 79, pero había fracasado prontamente. Y desde la década de 1930-40 en Puerto Rico no había habido ninguna quema masiva de carbón para producir energía. Por lo tanto, estábamos muy lejos de lo que significaba eso. Eso ya era el primer obstáculo, ¿no? Había que empezar a educar qué significa la quema de carbón en un lugar donde hay cerca de 100.000 personas en los alrededores, sin contar con los pueblos vecinos. Y qué significa que eso ocurra apoyado totalmente por el gobierno de Puerto Rico y venían con chavos, esa gente venía con chavos anunciando esto de electricidad barata, fácil acceso, esto va a ser el paraíso. Y bueno, y entonces, no había organización alguna. Así que después de ese día empezamos a discutir las posibilidades, pues se llamó una primera reunión de lo que después se llamó Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente con el tiempo, y fueron 5 personas. Agraciadamente, 2 años y medio después, esas 5 personas se habían convertido en una marcha de 10.000 personas en Mayagüez, lo que nunca antes en la historia, nunca antes en Mayagüez habían marchado 10.000 personas, y creo que tampoco después de eso. 10.000 personas en torno a un objetivo específico. Así que de 5 a 10.000 en 2 años y medio, el que es capitalista, creo que eso son una ganancia extraordinaria. Así que, y el de organización y el que es organizador de comunidad, pues también es una ganancia extraordinaria. Yo me siento orgulloso de haber participado en ese proceso, pero déjenme darles algunos detalles. Porque si uno de los elementos más interesantes de ese experimento exitoso fue la creatividad que hubo en el proceso. Esto nace con 5 personas y sin chavo, y cada uno aportando de su bolsillo para la gasolina, para todo esto, para el papel, para lo que fuera. Y bueno, aquí hay que conseguirlo, pues aquí vamos a quebrar, no hay forma de que podamos costear todo esto de nuestro bolsillo. Así que se empezaron a hacer distintas actividades desde bizcochos hasta la más interesante. Se empezaron a poner ya a mediados del proceso, como en el 91, unas alcancías en los negocios en Mayagüez. Y era contra la planta de carbón, no es la planta de carbón. Y querían, vamos a ver si esto funciona. Y que si funciona, se llenaban las alcancías. La gente llegaba, compraba el pan y dejaba el menudo. Y la gente iba al restaurante y dejaba el menudo. Y con eso logramos mantener parte de la operación del comité, ¿no?, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, la compra de papel, todos los viajes, lo que fuera, con los chavitos de cada mayagüezano que paraba, compraba y depositaba el menudo. Y entonces había algunos de los compañeros que están aquí, por ejemplo, José, que iban negocio por negocio a recoger las alcancías, a recoger dinero, contarlo, a hacer la contabilidad. Eso era una operación completa lo que había en ese proceso. Lo otro que hicimos, que me parece fue importante también, fue el acercamiento al recinto de Mayagüez. No solamente por medio de Julia, sino veníamos, reunión de esto, como decía Julia aquí, el profesorado, ustedes lo saben, está muy cómodo dentro del pasillo, pero sacarlo de aquí no es lo común. Sacarlo de aquí en el sentido físico, en el sentido de atender otros temas fuera del académico, es más difícil. Pues veníamos y nos reunimos con grupos en distintas facultades, les planteamos en esencia, miren, allá ustedes lo que quieran hacer, pero si ustedes quieren ver el futuro como una prolongación del presente, pues no hacemos nada.
Ahora, si queremos ver un futuro distinto, algo hay que hacer y necesitamos la pericia del recinto universitario de Mayagüez. Y así, poco a poco llegaron biólogos marinos, biólogos, botánicos, bueno, ingenieros, hasta médicos llamados por otros, ¿no? Tuvimos un grupo pericial que empezaron a abundar en los problemas del carbón, ¿no? Del carbón al quemarse, que fue un clásico, o sea, nos ayudó a producir mucha información y después digerida se distribuía ampliamente. Pero no solamente eso, tenemos algunos como Juan Carlos, que era profesor de genética en este recinto, que iba con nosotros a la actividad de las comunidades, iba haciendo experimentos químicos para demostrar los peligros del carbón para la salud humana. Y así múltiples otros compañeros y compañeras que iban acompañándonos. Y esa alianza de la academia y la comunidad fue un tremendo éxito. Y yo creo que fue uno de los elementos más importantes de lograr empujar esto a todos los niveles, ¿no? La pelea contra la planta de carbón. Pero hubo otros experimentos interesantísimos. Uno de ellos fue el de los globos, que por ahí estaba el globo. Se nos ocurrió, bueno, nosotros alegamos que ellos pulverizaban el carbón, o proponían pulverizar el carbón, lo quemaban, y entonces, como parte de lo que sale por la chimenea, además de las emisiones gaseosas, eran parte de los sólidos de ese proceso. Y proponíamos por la convección, ¿no? Por el fenómeno de convección, que durante el día el viento iba a estar cargando el aire hacia tierra y de noche al revés. Y entonces, ¿qué? Pero queríamos probarlo. Y entonces nos inventamos el asunto de llenar estos globos con helio, con un pequeño mensaje amarrado, que decía, no la planta de carbón, este globo fue sacado de Punta Garrobo, y qué sé yo qué. Por favor, llámenos, porque hasta aquí va a llegar los efectos de la ceniza del carbón, hasta donde llegue el globo. Y recibimos llamadas hasta de Patilla, después de haber lanzado. Los primeros globos que lanzamos no estaban muy claros en cuanto a ello añadir, y por poco la mandamos a la estratosfera. Pero fuimos aprendiendo y entonces bajamos un poco el nivel y entonces pudimos más o menos imitar la altura a la que viajarían las emisiones de la chimenea de la planta de carbón. Nos llamaron de Laja, de Patilla, ¿verdad? De Isabela. O sea, en vez del sur nada más, pues también al norte. Fue un experimento maravilloso que nos llevó un regaño de parte de la gente que protegen las tortugas. Pues decían, eso no van a comer las tortugas, las van a matar, ustedes son unos asesinos. Así que, bueno, ese fue uno de los experimentos. El segundo experimento fue un contraexperimento. El ingeniero Rodríguez Peraza, que era el del vasito y el carbón, eso era como una peregrinación. Él iba de lugar en lugar con el vasito de agua, una piedrita de carbón. No, era un pedazo de carbón de combustible, carbón de ellos, pero para que vieran, pero un pedazo de nada como de 10 centímetros, 15 centímetros de diámetro. Entonces le echaban el vaso de agua y se tomaba el vaso de agua. Y dicen, ven, mira, eso no hace nada. Hasta que en un momento nosotros, bueno, esto no puede ser. Y le dijimos, ok, magnífico profesor, pero ahora vamos a pulverizar, vamos a quemar, vamos a echar la ceniza en el agua y entonces se la toma. Y ahí él dijo, él era colorado, no sé, está por ahí todavía. Se puso rojo y no volvió a experimentar con el vasito y tú sabes que, claro, es como tirar una piedra dentro del agua, eso no iba. Ahora quémalo, pulverízalo, quémalo, tómatelo ahí. Y así sucesivamente, cada paso que daba la Cogentrix, pues nosotros tratamos de dar uno adelante. En un momento dado, esas vistas que señala Julia, que se celebraron las vistas de la Junta de Planificación, duraron 16 días. No ha habido una vista en Puerto Rico sobre un proyecto ambiental que haya durado tanto como eso. 16 días casi consecutivos. Y allí parió gente, allí hubo compañeras que dieron a luz mientras el proceso de vista, así que le cantamos allí, le hicimos una fiesta, bueno, aquellos 16 días consecutivos. Todo culminó en que finalmente la Junta de Planificación rechazó el proyecto, ¿no? Pero en ese proceso, en esos 16 días fueron bien difíciles, la verdad. En algunos momentos no sabíamos para dónde iba a girar la cosa. Le hicimos un piquete dentro del salón de vista a la Cogentrix, por eso nos acusaron.
y tuvimos que ir al tribunal. Salimos, por supuesto, salimos bien, pero la presión de la Coyentri, la verdad que fue enorme contra nosotros y del gobierno de Puerto Rico. Como dice Julia, despidieron compañeros, las manifestaciones del gobierno eran a favor de la planta, el carbón, digo, la electricidad barata, todo el cuento de siempre, que todavía lo vimos hoy día. Y eso culminó, hicimos festivales para recaudar dinero y para dar a conocer el proceso. Por lo menos hubo 2 festivales, tres festivales. Y ahí están, hay parte de la propaganda y de la información está ahí en esa mesita. Y culminó con esta gran marcha que, como dice Julio, no esperábamos que fuera tanta gente, fueron 10.000 personas en Mayagüez. Eso es más del 10% de la población de esta ciudad. O sea, es como meter una marcha cualquiera, digamos en San Juan con 40.000 personas. ¿No? Eso no es, a menos que sea una cosa nacional como lo del exgobernador Rosselló o algo parecido. Ups, queda poco tiempo. Eso no ocurriría, y menos por un asunto ambiental. Una planta de carbón en Mayagüez, 10.000 personas marcharon. Yo creo que ese fue el punto culminante, lo que demostró el gobierno que aquí no iban a poder poner planta alguna, esa última manifestación. Pero en esencia, lo que les quiero resumir con todo esto es que gracias a los documentos que la profesora ha digitalizado y gracias a lo que todavía todas estas personas guardan documentos por ahí de esa época, la historia todavía se puede conformar, se puede reconstruir, ¿no? Pues fue una historia enormemente rica. Nada, por mi parte, Misión Industrial fue en aquel momento una organización creada por la Iglesia Episcopal en 1969, que, para hacer la historia larga corta, muy pronto se convirtió en una organización en defensa del ambiente, de la minería de cobre, la minería de níquel acá en esta área, todo eso lo pelearon. Y cuando surgió lo de la planta de carbón, yo le planteé al equipo de trabajo de esto hay que convertirlo en prioridad, y así se hizo, se convirtió en prioridad para la organización, y por eso pudimos poner todos nuestros recursos aquí en Mayagüez en aquel entonces, y me parece que fueron productivos. Así que, nada, paro ahora para preguntas y lo que es la conversación. Bueno, le doy las gracias a Julia y a Jorge. Antes de que se me olvide, como mencionamos ahí en esa mesita, hay unas muestras mínimas, ¿verdad?, de todo ese material que se generó para esa lucha ambiental. También hay unas tarjetitas que se pueden llevar, las tarjetas, el material no. Las tarjetas sobre el proyecto Misión Industrial de Puerto Rico, 40 años de lucha ambiental. Es un proyecto digital que hemos ido recopilando un repositorio de diferentes luchas ambientales en las que Misión Industrial participó, y una de ellas pues es la de la planta de carbón en Mayagüez. Vamos ahora a preguntas, pero antes de eso nuestra actividad también tiene una intervención musical, así que el grupo que está aquí de mayagüezanos pues va a cantarle parte de una canción. Mayagüez no necesita una planta de carbón que trae contaminación, más de la que ya tenemos, por eso no la queremos, y hay que decirle que no, por eso no la queremos, y hay que decirle que no. Mayagüez no necesita una planta de carbón que trae contaminación, más de la que ya tenemos, por eso no la queremos, y hay que decirle que no, por eso no la queremos, y hay que decirle que no. Esa canción, teníamos un pequeño tumbacocos, y cuando íbamos los sábados, los profesores Eugenio Santiago Marrero, Juan Carlos Martínez Cruzado, todos estos compañeros con las calcomanías, y esa canción
o sea, se proyectaba, por ejemplo, en el área frente a Town Center, en esa entrada del colegio, viniendo de acá, viniendo de allá, todo el mundo tenía la oportunidad de comprar una calcomanía que dijera no al carbón, y era la moda. Creamos una moda. La gente quería, nos daban 5 pesos, dame 5, dame 10, dame 10. O sea, la gente, todo Mayagüez estaba rotulado, no al carbón. Y se veía vi muchos mayagüezanos en San Juan para la manifestación. ¿Cómo está? Ah, no, porque decían no al carbón. Eso. Era nuestro asesor musical ahí, tremendo trovador improvisado también. Fue el que nos hizo la pista. La letra de esas canciones también eran parte de los materiales de emisión industrial, así que si buscan bajo la lucha de la planta de carbón las pueden encontrar. Así que muchas gracias por la intervención. Pues ahora pasamos a la parte del conversatorio. Yo me voy a retirar por aquí. Esto es una actividad ¿verdad? De la parte de la clase. Me gustaría, si los estudiantes tienen alguna pregunta, darle un espacio a ellos y entonces después. Así que, estudiantes y estudiantes, vamos a ver. Si no, pues abrimos al público en general. Mayagüez no necesita una planta de carbón que trae contaminación, más de la que ya tenemos, por eso no la queremos, y hay que decirle que no, por eso no la queremos, y hay que decirle que no. Ahora con todo el mundo. Mayagüez no necesita una planta de carbón que trae contaminación, más de la que ya tenemos, por eso no la queremos, y hay que decirle que no, por eso no la queremos, y hay que decirle que no. Esa canción, teníamos un pequeño tumbacocos y cuando íbamos los sábados, los profesores Eugenio Santiago Marrero, Juan Carlos Martínez Cruzado, todos estos compañeros con las calcomanías, y esa canción, o sea, se proyectaba, por ejemplo, en el área frente a Town Center, en esa entrada del colegio, viniendo de acá, viniendo de allá, todo el mundo tenía la oportunidad de comprar una calcomanía que dijera no al carbón, y era la moda. Creamos una moda. La gente quería, nos daban 5 pesos, dame 5, dame 10, dame 10. O sea, la gente, todo Mayagüez estaba rotulado, no al carbón. Y se veía vi muchos mayagüezanos en San Juan para la manifestación. ¿Cómo está? Ah, no, porque decían no al carbón. Eso. Era nuestro asesor musical ahí, tremendo trovador improvisado también. Fue el que nos hizo la pista. La letra de esas canciones también eran parte de los materiales de emisión industrial, así que si buscan bajo la lucha de la planta de carbón las pueden encontrar. Así que muchas gracias por la intervención. Pues ahora pasamos a la parte del conversatorio. Yo me voy a retirar por aquí. Esto es una actividad ¿verdad? De la parte de la clase. Me gustaría, si los estudiantes tienen alguna pregunta, darle un espacio a ellos y entonces después. Así que, estudiantes y estudiantes, vamos a ver. Si no, pues abrimos al público en general. Eliudes. Y después. Eliudes. Para la agrónoma, se mencionó que bueno, pueden hacer su
grupo habían personas que conocían del impacto que había, ¿verdad?, de los diferentes herbicidas, otros químicos en la agricultura, y los daños que causan a los suelos, al agua, a eso. Y así que en el caso de la planta de carbón, pues tenemos datos, y esa fue la parte educativa que también se fue en diferentes conferencias empezando a dar para que la gente comprendiera sobre eso. En el caso de la agricultura de nosotros hoy día, a veces vemos lugares que no tienen creciendo nada, casi siempre es que han echado herbicida. Una barbarie, una barbarie. Que eso afecta tanto, mucho más abajo del suelo, a toda esa vida microbiana que le da la nutrición al suelo. Así que habían datos suficientes de impactos que habían causado por diferentes cosas en la agricultura y cómo eso también tenía algo que ver con que tuviéramos emanaciones y particulados que iba a depositarse en los suelos y en las plantas. Así que se hacía esa comparación en las explicaciones que se dieron. Por aquí, después acá y Camila. Me gustaría saber un poco más sobre el rol de los estudiantes del recinto en la lucha. Muchas veces nosotros nos dimos cuenta de que inicialmente fueron adultos los que comenzaron, ¿verdad?, la movilización, pero no tardó mucho tiempo en ver que llegaban jóvenes, pero no solamente jóvenes de esta universidad o de las otras universidades, sino que estos jóvenes, además de llegar a las reuniones, organizaban en sus departamentos foros y nos invitaban. Y siempre los profesores decían, bueno, si invitan a los ambientalistas, tienen que invitar a la gente de la Corrientes. Y por eso siempre aparecía que había las dos posiciones, ¿verdad? En el caso de esos foros, que fueron varios y muchos, recuerdo algunos en ingeniería civil que se dieron, ingeniería química también, inclusive un profesor de allí, doctor Jaime Benítez, publicó un libro basado en toda la parte tecnológica asociada con plantas de carbón, etcétera, etcétera. Ha sido un libro muy acogido todavía hoy día, que han hecho varias ediciones. Pero yo recuerdo siempre, una anécdota breve que les voy a contar es que nosotros tenemos una persona que trabajó un tiempo en lo que fue el Centro Nuclear, ahora el Centro de Investigación y Desarrollo, un chileno, buena gente, don Oliverio Serrano. Don Oliverio Serrano siempre aparecía en todos los foros como todos nosotros y nos movilizábamos de donde quiera estuvimos a llenar los salones y nos asegurábamos de que cuando terminaba la actividad se hacía una fila para hacer preguntas. Pero don Oliverio Serrano siempre se trataba de coger, se sentaba al frente y cogía el primer turno. Y entonces él le tocaba la primera pregunta. Entonces él iba directamente a la persona que representaba la Corrientes allí, que era este ingeniero, profesor de aquí de ingeniería, el señor ingeniero Rodríguez Peraza. No recuerdo su primer nombre de momento. Manuel Rodríguez Peraza. Entonces venía don Oliverio Serrano y decía, me gustaría, bueno, agradezco mucho el que nos hayan permitido hacer esta actividad aquí, pero les voy a decir algo. Me encantaría que el ingeniero Rodríguez Peraza nos diga si es cierto o no es cierto que la Corrientes le paga 250,000 pesos por el trabajo que está haciendo. Pues el profesor Rodríguez Peraza miraba por encima y no contestaba, ¿verdad? Y después venían las otras preguntas. En el próximo foro se repetía el escenario, pero entonces él venía, hacía el primer turno, ya lo estaba esperando. Queremos saber si el doctor Rodríguez Peraza es muy amable y nos puede contestar una pregunta que le hicimos la vez pasada en otro foro, pero la información que tengo, ¿es cierto que ahora no son 250,000 que le están pagando 25,000 pesos adicionales? Por favor, ¿podría clarificarnos eso? Entonces siempre en cada foro, Oliverio Serrano, ya nosotros esperábamos esa pregunta. Entonces, esa es una manera para mandar el mensaje que esta persona pues estaba trabajando para llevar la voz de la compañía, que no era una persona que por su conocimiento estaba explicando unas cosas que debía conocer la gente. Así que miren cómo la creatividad apareció de otras maneras, ¿verdad? Y también me acuerdo de que estudiantes del recinto participando en toda la hechura de banderas y carteles y cuando para la marcha fueron los estudiantes los que organizaron casi todo el proceso de la marcha. Estudiantes del recinto, desorganizados por su cuenta, ¿no? Llegaban a la reunión.
Sí, más que una pregunta, quiero añadir un par de cosas. El otro profesor de este recinto por muchos años, muy respetado científicamente, era Máximo Cerame Viva, y ese era otro que estaba cobrando por un tubo y 7 llaves de dinero. Y él era una persona de la Iglesia Católica, aunque no era sacerdote ni nada, que tenía algún empuje, fue donde el obispo para que expulsaran a Padre Henry Bouchard, que ya murió hace unos años, para que lo expulsaran de la Iglesia Católica. Y el obispo que estaba entonces, que creo que era Corrada del Río, ¿verdad? El hermano de aquel que cogió o quería coger para la gobernación de Puerto Rico por el PNV más adelante, le dijo, bueno, él está haciendo el trabajo que los sacerdotes supone que hagan. Él está defendiendo al pueblo, velando por los intereses del pueblo. Así que no lo votaron. Y quiero señalar, José, párate un momentito. No solamente se vendían pegatines con no carbón, sino esas camisetas teníamos que estarlas haciendo por docenas y docenas, porque mucha gente las quería comprar, ¿verdad? Y entonces, lo que dice eso en camiseta, que él tiene la de él todavía, eso es de 30 años, tengo la mía también y de vez en cuando la utilizo, pero como estamos en la época de rehusar las cosas, ¿verdad? Fíjate nuevamente. Usted puede comprar esa camiseta, las 2 letras del medio, invertirla y utilizarla para decirle a cualquier político que venga con cuento, no, ya las 2 letras invertidas. El padre Henry Bouchard fue miembro fundador de Mayagüezanos por la Salud Ambiental de Cáncer y fue una aportación enorme que hizo, que dio la cara por la iglesia en este proceso. Y el padre Henry Bouchard empezó con el Festival de Descubrimiento de Puerto Rico, organizando eso. Quería añadir sobre el padre Henry Bouchard que él era del grupo de los padres electronistas de Mayagüez, vivía en el Maní, y él tenía una relación bien cercana, igual que los otros electronistas, con las comunidades, que vivían dentro de las comunidades. Él organizó una vigilia frente a lo que ahora es el Mayagüez Resort Casino, porque venía el gobernador de aquella época, que era bajo su administración, Hernández Colón, que se estaba moviendo así que es una vigilia. De momento apareció una plataforma donde íbamos a hablar desde allí, llevaron gente con cosas para hacer el sonido. Los vecinos pusieron la luz para que pudiéramos alumbrar el lugar. Y de momento vinieron el grupo de Aguada que había compartido una parte de calor, pusieron una sábana blanca y proyectaron una película que hablaba de la lucha contra el carbón allá en Aguada. Esa película vio don William McCann y se dio cuenta que el caso era un problema de derechos civiles y de libre expresión, y por eso fue que entonces decidió llevar su caso. En el caso de Carmen Jovet fue la moderadora, ¿cómo se llama? La moderadora de la actividad esa frente a la caballería. Pero los festivales de descubrimiento de Puerto Rico son otra de las constituciones de Mayagüez también, de producto de haber empezado los años. Un momentito con María, después aquí hay una pregunta y aquí después. Sí. Es para describir un poquito lo de las pistas públicas eran para mí, que yo recién había llegado de Nueva York, una educación universitaria. Ustedes saben que en las pistas públicas te conceden 3 minutos, ¿no?, para hablar, y había muchos profesores con información, con presentaciones de 45 minutos, y nosotros nos amparamos bajo la ley federal que te permite conceder tu turno a otro presentador. Y yo recuerdo que éramos todo el mundo, firmamos que íbamos a deponer, y cuando nos llamábamos, concedo mi turno al doctor Roque Román, el ingeniero químico que va, y el otro decía, no, concedo mi turno al profesor. O sea, así fuimos rebeldes, no nos dejamos achicar en ningún momento, y esos lugares de vistas públicas retumbaban
retumbaban, o sea, las canciones, había bombas, había plena, había mucha música. Lo otro que quería decir era que esta lucha no fue una lucha centralizada. Jorge Fernández lo mencionó, que los estudiantes, es que nos reuníamos básicamente para decirnos qué estábamos haciendo, no para que alguien nos dijera, ustedes deben hacer esto. No, decidíamos, mire, estamos haciendo unos ataúdes para representar todo lo que se moriría en Mayagüez si la planta de carbón viniera. Así que tenemos 7 y este fin de semana vamos a reunirnos en tal y tal lugar para seguir haciéndolo. Eso fue para mí, como persona interesada en el tema, la manera mejor de entregarme, porque dependía de nuestras ideas y nuestra creatividad y nunca sentíamos como que teníamos una jefa, no fue estructurada así con una jerarquía, no, era todo el mundo haciendo lo que le parecía lo más impactante, y lo hacíamos desde nuestros grupos, no era ni comité, no teníamos nombre. Cuando íbamos de casa en casa, pues decidíamos que íbamos a convertir cada visita en serenata. Y entonces José llevaba su guitarra y otra persona llevaba el bongo. Y llegamos frente a la casa de alguien con una serenata y claro que nos abrían las puertas. Así que quería mencionar estas cosas porque para mí, recién llegada de otro país, esto era la tierra de la creatividad en resistencia y eso es parte de nuestro legado puertorriqueño. Y yo, de verdad que eso fue para mí, me cambió la vida por completo y me marcó una trayectoria profesional y personal para siempre. Y te quedaste. Claro. ¿Cuál es la situación de la planta de Guayama? Cuando el gobierno anunció finalmente, Pedro Rosselló anunció finalmente que el proyecto de Guayentex no iba, no pasaron ni 6 meses cuando anunciaron el proyecto de la Pipeline Energy System de Guayama. Nosotros, personal y como grupo, fuimos a una reunión de la comunidad y nos ofrecimos para ayudar, pero ustedes tienen que organizarse. Nosotros estamos dispuestos a asesorarlos, a traerles información científica sobre el impacto. Esas comunidades donde ellos escogieron poner esa planta son comunidades pobres, afectadas por décadas por la Phillips Petroleum. Les indico, una refinería no es menos sucia que una planta de carbón, una refinería de petróleo. Y entonces, mucho desempleo. Nunca logramos que hubiera una organización aquí, una organización que pudiera levantar una oposición a la planta de carbón de Guayama. Y finalmente la construyeron, como ustedes saben. Y ahora hay un esfuerzo mucho mejor organizado en torno a la ceniza. Que era uno de los planteamientos que nosotros hicimos allí inicialmente, pues, ¿qué van a hacer con toda esa ceniza? ¿Dónde la van a meter? Y entonces, no, porque la agricultura, no, eso no funciona así. Finalmente se comprometieron a sacarla del país, pero eso cuesta. Sacar la ceniza del país cuesta. Así que a la hora de los tomates empezaron a distribuirla como relleno en la mitad de la isla, se la llevaron para la República Dominicana, depositaron allá, ya los demandaron, tuvieron que sacarla. Aquí están ahora depositándola en 2 vertederos, en Macao y en Peñuela. Pero hay unas montañas, que si ustedes pasan por allí, la van a ver, son montañas literalmente de ceniza. Y ahora pues la comunidad está mucho más mejor organizada y hay hasta pleito. Los tribunales en torno a eso y analizan expectativas, así que no sabemos qué va a pasar, pero en una cápsula eso fue lo que ocurrió. Hay un periódico digital que se llama 80 grados, aquí hay un artículo que el tema del carbón bien, y ella no sobre eso. En el caso de Sí, gracias. Lo que sí estoy mencionando es que después que se establece es muy difícil. Eso que hay que evitar que se establezca. Ahora mismo estamos viendo lo que se anunció que iba a pasar en Mayagüez.
se está viviendo allí. Y el impacto regional. Porque todo eso va a llegar, igual que las piezas marinas que van a pescar aquí, llevarlo montaña arriba, llegan a punta. La contaminación, cuando cambia a lo largo de todo el borde de la costa, llega acá hasta nosotros. O sea que el impacto sigue siendo, la isla es una isla que somos grandes en muchas cosas, pero en el tamaño. Así que los impactos son más allá de Guayama y de Salinas, ¿verdad? Y de Ponce, que le queda cerca. Ahora mismo yo creo que había una fecha donde ellos se supone que se crean operaciones, pero han logrado hacer buenas contribuciones a los gobiernos de turno que han ido dilatando la fecha de irse. Pero entonces irse, pero ¿y la montaña de ceniza? ¿Qué? Están aparentemente sacando parte del país, pero el otro día yo vi en Facebook, habían puesto una foto de un asunto en el área del acuífero del sur, donde había unos terrenos que quieren hacer unos lugares de tiro, que está en controversia, y en la foto me di cuenta que cuando están excavando se veía negro, así que allí estaban depositando. Me comunico con la gente de Guayama y me dicen, no, si toda esa área empezaron a depositar, igual que depositaron en lugares que iban a construir urbanizaciones, y ahora está que construyeron, y entonces se está saliendo ya las cenizas, se están viendo. O sea, todo lo que nosotros alertamos aquí que iba a ocurrir, allí se está viviendo. Y vamos a tener que a lo mejor de todos los rincones de Puerto Rico, de alguna manera ver cómo apoyamos en eso, para que de una vez la podamos sacar y que se lleven todos. Ahora, ¿dónde se la van a llevar? Es la gran pregunta. Es que yo iba a hablar eso de Guayama, pero esa planta de Guayama tiene una planta gemela en la República Dominicana, en el barrio Arroyo Barril, y tú podías hablar un poquito de los efectos de cancerígenos y eso, de los estudios que se han hecho allá en la República Dominicana. Bueno, hubo una gran demanda que la ganaron los vecinos, pero allí depositaron, de aquí de Puerto Rico llevaban cenizas y las depositaron en esos barrios de la República Dominicana, y empezaron a haber abortos prematuros. Empezaron a tener muchos problemas respiratorios, porque las cenizas no estaban cubiertas, estaban tiradas. Así que no hay duda del daño que significa, ¿verdad? Eso contaminante. Por eso, Mayagüez Ambiente se movilizó en los últimos años también a participar de 2 iniciativas para promover la energía renovable. Y hace como 12 años que nosotros conformamos un grupo de trabajo aquí, donde se llama la Alianza Ciudadana para la Educación en Energía Renovable. Pueden buscar la página porque aquí están publicadas las conferencias. Nosotros, para demostrar que eso estaba siendo exitoso en otros países, buscamos personas distinguidas, conocedoras, reconocidas en el campo de la ingeniería, que conocen de energía renovable, y trajimos de España a uno que nos hablara qué pasaba en Europa sobre energía renovable basado en sol, y lo otro era especialista en lo que pasaba con viento, energía del viento. Y teníamos unas conferencias los sábados en el Centro Cultural Educativas abiertas a todo el mundo, que llegaban de toda la isla, que eran cuatro personas iban a hablar 25 minutos. Y teníamos un receso de 10 minutos y volvíamos de nuevo. ¿Por qué? Porque queríamos mostrar a la gente que se podía. Y todo eso, COEMIS participó de lleno con nosotros. Y COEMIS tiene la página. El doctor Fernando Giles montó la página. Y esa información, si usted busca ACER, A-C-E-E-R, doble E, ¿verdad? ACER. Fíjense que la palabra tiene un sonido también de cagamos, ¿verdad? Así que allí usted va a encontrar de lo que en Europa hace tiempo exitoso con esas tecnologías, que es lo que Puerto Rico hace tiempo tenía que estar. Y ha sido muy fuerte lograr que la energía renovable se establezca. También yo represento a Mayagüez Ambiente en una organización que se llama AERA, Alianza Energía Renovable Ahora, que se está promoviendo esa propuesta de más Queremos Sol. Búsquenla en internet, léanla, Queremos Sol. Y allí está cómo Puerto Rico puede moverse con energía solar en techos, no dañando terrenos agrícolas y no haciendo las cosas en una manera que verdaderamente gastemos lo poco que tenemos para la agricultura.
bajo Obama, estuvieron debatiendo un reglamento para cuando hubo el gran rompimiento del dique de ceniza en un río en Tennessee, creo que fue, ¿no? Donde contaminó todo río abajo, casi hasta el estuario, con las cenizas de carbón. Propusieron enmendar el reglamento de manejo de ceniza para hacerlo más estricto. Han estado como 7 años en ese debate porque los intereses del carbón han estado metiendo presión y no han llegado a nada realmente. Al día de hoy no han llegado a no han hecho más estricto el proceso. Por lo tanto, siguen descargando en esas lagunas la ceniza, siguen haciendo acá, siguen almacenando en el predio de AES. No ha habido mucho avance en ese sentido. Así que la EPA, pues casi como suele suceder, ha estado a la merced de los intereses económicos que no lo dejan actuar. Con respecto de las cenizas, yo he escuchado también que Luis, antes de ser elegido, trabajaba como un abogado de la comunidad AES. ¿Puede comentar eso? Y si se supone que él es el fundador de eso debido a su rol en el sector privado. Bueno, el señor gobernador ha sido abogado de muchas empresas de dudosa reputación, pero uno no puede buscarlo por ser asesor legal de una corporación, ¿no? Pero pasa que han cogido una que no es precisamente la más... Que fue simplemente para proteger para defender la compañía en contra de unas demandas cuando fue una dispersión de cenizas después de la huracán María. Yo entendí que fue su papel directamente en ese asunto. Yo no estoy al tanto de ese evento en particular. Lo que sí puedo decirle es que cada vez que se le pregunta al gobierno de Puerto Rico, dicen, eso está en manos de los federales. Y los federales dicen, no hemos resuelto nada. Estela, después Nancy y después. Es para aclarar, la EPA no está haciendo nada en cuanto a lo de la situación de la ceniza y la contaminación del acuífero del sur. Hay varias querellas sometidas ante EPA sobre el acuífero del sur particularmente. Y sobre el asunto de la EPA sí prohibió lo que estaba haciendo la AES, estaba distribuyendo la ceniza por casi por 50 municipios. Supuestamente ellos le llaman agremax. Ellos le echan agua a la ceniza, la compactan y la distribuyen, la regalan como agregado, como si fuera relleno. El problema es que cuando se deshidrata, vuelve otra vez a su condición de ceniza, ¿no? Y es el gran problema. Entonces le prohibieron hacer eso. Así que por eso es que la están depositando ahora en un vertedero en Peñuelas y el de Humacao, el vertedero municipal de Humacao. Y lo del acuífero está sometido a querella, ¿no? La contaminación del acuífero. Muchas de estas peleas de contaminación son interminables, porque los abogados de las partes de los contaminadores tratan de probar que eso pudo venir de cualquier sitio, no necesariamente de la ceniza, empiezan a discutir, están años en esos procesos. Lo único que quería añadir es que el acuífero del sur es la única fuente de agua de varios pueblos de esa zona. O sea, es algo serio. Y entonces hay grupos activos bregando a varios niveles. Pero durante la presidencia de Trump, todas las agencias federales que tenían que ver con el ambiente o de esa naturaleza fueron totalmente bajadas el diapasón. Fueron controladas para no hacer muchas cosas, incluyendo los grupos de Puerto Rico, ¿verdad? Así que ha habido también otras intervenciones que de momento llegan después de quienes estén arriba. Acuérdense que muchas de estas organizaciones industriales que tienen proyectos que son altamente contaminados son donantes de grandes cantidades. Así que eso, el dinero maneja muchas de estas situaciones. Breve, es que cuando se me olvidó decirles un momento dado que me parece interesantísimo también y que fue un gran problema para Coyentrix. Obviamente, ante esta organización de la comunidad de Mayagüez, la empresa no se iba a quedar dada. Ellos pues reaccionaron. Una de las formas de reaccionar fue contratar relacionistas públicos, hacer anuncios. Tenían anuncios en los periódicos, tenían anuncios en las emisoras de televisión regional, que ya no, creo que ya ni existen.
pero anuncios regionales. Es decir, empezaron una campaña de contrarrestar, no, el carbón es limpio, la metodología que vamos a usar no implica que no se va a contaminar, aquí todo el mundo va a estar bien, esto va a ser más barato. Y entonces les da por publicar en el nuevo, y la verdad que esa campaña nos estaba dando duro, porque nosotros no teníamos los recursos para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, hasta que un día publican en el Nuevo Día, a página completa, esta foto de un lugar que era como un prado, bien bonito, así llano, unos pinos al fondo, y entonces un montón de flores en el medio. Dice, aquí detrás, queriendo decir, detrás de los pinos, hay una planta de carbón. Y fíjense qué lindo. Y resulta que nos traen un fotógrafo de Friedman, el hijo del periodista Friedman de lo que era San Juan, nos trae, miren, yo conozco ese sitio, eso es Barranquita, eso no es algo, decía Carolina del Norte, aquí está. Y resulta que pues, empezamos a investigar y él nos dio una foto del sitio sin las matitas, ¿no? Pero entonces encontramos donde habían comprado los textos de Miramelinda, que lo habían puesto así todo alrededor, creando ese prado tan hermoso. Y claro, hicimos una conferencia de prensa. Este es el sitio, y eso es en Barranquita, señor. Mira, la corriente no volvió a sacar ningún anuncio, porque quedaron en tan ridículo, empezaron a cuestionarlo. Entonces, claro, culparon a las publicistas, esta gente son muy irresponsables. En vez de gastar los chavos de la Carolina del Norte, fueron a Barranquita. Pero eso fue una de esas cosas que a veces por suerte, ¿no? O porque la gente se entera de la pelea y dice, yo puedo hacer algo aquí. Él tenía una foto, fue y tomó la foto porque él conocía el espacio. Bueno, vamos a tener que tener una segunda parte del conversatorio porque hay muchas preguntas, pero hay clase ya mismo y queremos que nos presten este lugar la próxima vez.